Hola, ¿cómo están? Nos reencontramos para hacer una nueva selección o listado de recomendados. Es un poco de recomendados, es otro poco una lista que pretende dar cuenta de, en este caso, una política cultural por parte de los estados. Tiene que ver con la construcción de la propia identidad, una identidad nacional, por parte de los estados. Que esta selección va a apuntar a hacer una lista de los 10 escritores que son emblema de sus países. 10 escritores que por distintos motivos, que ahora vamos a enumerar, fueron convertidos en buena medida a partir de políticas oficiales, políticas de Estado, en una especie de embajador o de símbolo cultural de su país, de todo lo que representa la nación y de su estilo de vida, de su lengua, de escritores que a los distintos estados en cuestión les interesa que uno lea para tener una aproximación a el conocimiento de esa nación y de su pueblo, de sus costumbres, de su lengua, de lo que sea. Como parte de las políticas en general que suelen tener los estados para construir su identidad nacional eh, hacia el exterior y también hacia el interior. O sea, los fines de nacionalizar a las masas, sobre todo a través del sistema educativo, pero no solo sobre eso. También define perfiles para formar una élite cultural, ¿no? Una serie de intelectuales que reproducen lo que el Estado y el campo cultural que al Estado le interesa conformar hay que reflejar. Bueno, por supuesto que los criterios. ¿Cómo definí esta lista? Bueno, por supuesto en base a mi propia opinión, siempre. Ahora, mi propia opinión fundada en políticas de Estado visibles, evidentes, que uno puede ver incluso en las páginas oficiales de los distintos gobiernos. También otros fundamentos es la opinión de los críticos, sobre todo de críticos prestigiosos que difunden su opinión y que instalan a ciertos autores. En última instancia, el campo cultural, donde participan esos críticos, que termina consagrando una serie de personajes como los más representativos de una cultura. En un par de casos, obviamente, lo que se va a ver es que hay polémica alrededor de si el escritor en cuestión es realmente representativo o no. Eh, y ese caso es, por ejemplo, el caso argentino, que lo veremos más adelante. Finalmente, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivos, además de los objetivos que las políticas de Estado tienen, se elige a ciertos escritores? O sea, ¿qué tipo de imagen se quiere transmitir? ¿Por qué se elige a ciertos escritores? Bueno, acá hay distintos motivos. Uno es no tanto el escritor, sino la obra. Hay gobiernos, o mejor dicho, estados, que a través de distintos gobiernos mantienen la decisión de convertir a una serie de obras en lo más representativo, o a una obra en lo más representativo de la cultura nacional. Entonces, en este caso, la elección no sería tanto el escritor, sino la obra, una obra en cuestión, que se convierte en un símbolo de las letras de ese país y que, por supuesto, arrastra a su escritor en esta cuestión. Escritor que quizás no volvió a destacar en otra obra por distintas razones, que no importa, no vienen al caso, pero bueno, el escritor identificado con la obra termina convirtiéndose en una especie de símbolo único, desdoblado, pero lo más importante sería la obra. Esto se va a quedar evidenciado en los casos, que es así. Otro caso ya apunta más al escritor, ¿no? O sea, como más allá de su destacada obra, eh, la centralidad está puesta en la figura de el escritor. El escritor como encarnación de una serie de valores que le interesa a ese estado y a su élite cultural, mostrarle al mundo como lo que representa la cultura de esa nación. Eh,
Y después otros casos, en realidad no son casos definidos, sino que son casos en discusión, son intentos sobre todo de la élite cultural de instalar a un escritor como símbolo de la cultura nacional, a veces sin el acuerdo definitivo o con muchos altibajos en cuanto a las preferencias oficiales a lo largo del tiempo. De manera tal que a veces ese escritor logra convertirse en una especie de figura de, de renombre internacional desde una política de Estado y a veces permanece como oculto o relegado por otras figuras. Bien, hecha esta introducción, vamos a pasar a la selección. Bueno, el primero que vamos a hacer referencia es Homero, el Aedo o Aeda, según cómo se interprete, o qué versión en castellano de la palabra original se utilice. Homero, el famoso poeta de la antigua Grecia, que, bueno, existen todavía muchas dudas y controversias con respecto al periodo en el que vivió, pero se supone que vivió a lo largo del siglo VIII a.C. Hay hipótesis que incluso ponen en cuestionamiento su misma existencia. Dicen, no, en realidad Homero no existía, era un nombre que se le dio a una sucesión de autores, porque en realidad lo que más o menos los especialistas en historia antigua y en letras clásicas sostienen es que eh, en todo caso, Homero lo que hizo fue darle forma final y transcribir de alguna manera una prolongada tradición oral consistente en distintos relatos, o en un relato que fue cambiando a lo largo del tiempo, o en distintos relatos que terminaron convergiendo, o las dos cosas, ¿no? Un relato que se fue completando con otros relatos hasta armar, dentro de una tradición oral, un largo poema que Homero recopiló y dio forma final. En todo caso, no importa, estos poemas épicos son nada menos que la Ilíada y la Odisea, ¿no? La Ilíada que relata eh, la guerra de Troya, ¿no? Y la Odisea, que es la travesía de regreso de Ulises de Ítaca a Ítaca, pasando, digamos, atravesando una serie de aventuras y de pruebas hasta poder llegar finalmente a su hogar y reencontrar y volver a reencontrarse con su familia. Ulises, que había sido uno de los eh, protagonistas de la guerra de Troya, eh, parte fundamental en la resolución de la misma, y que también debido a eso eh, es, eh, es castigado por los dioses con esta travesía infinita para poder volver a su casa. Bueno, la Ilíada y la Odisea son como dos de los textos pilares del proceso de construcción de la cultura occidental hasta el día de hoy, y son sin lugar a dudas, junto con todo lo que es la tradición filosófica de la antigüedad griega, los grandes símbolos culturales de Grecia hasta el día de hoy, más allá del reconocimiento que tengan actualmente en Grecia. Mm, distintos intelectuales sostienen que en la actualidad Grecia no le da tanta importancia a ese legado, incluso trata de despegarse un poco y lo ha intentado a lo largo del siglo XX de distintas maneras. Pero bueno, en todo caso, no sé hasta qué punto eso es cierto y no sé si importa, porque cuando uno le menciona en Grecia, hoy lo primero que se le ocurre es los poemas de Homero o Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Todo lo que es la tradición filosófica de la antigüedad. Bueno, este sería como el primer eh, escritor que, más allá de las controversias alrededor de si existió o no y si la obra es es una obra que de su realización exclusiva o el registro final de una larga tradición, no importa. Y la Ilíada de la Odisea, poemas épicos atribuidos a Homero, son el símbolo literario por excelencia. Seguimos ahora con Dante Alighieri,
que vivió entre 1265 y 1321. Dante es el autor nada más y nada menos que de la Divina Comedia, poema donde el mismo Dante, acompañado por Virgilio, atraviesa, digamos, desciende a los infiernos y nos describe sus distintos niveles. Uno de las cumbres de la literatura italiana, europea, universal. Pero también acá hay un interés. ¿Cuál es el interés de la figura de Dante? Digamos, acá hay como una combinación entre la figura de Dante y su obra. Habíamos dicho al comienzo que, bueno, está esta cuestión de por qué motivo un escritor es convertido en símbolo de la cultura de una nación. Bueno, en el caso de Italia esto tiene que ver en buena medida con el proceso de construcción de su identidad nacional, posteriormente la unificación del siglo XIX, la conformación del Estado y la unificación de una península que había estado durante la mayor parte de su historia fragmentada en múltiples estados y que fue unificada de manera tardía en el siglo XIX. Hasta el día de hoy todavía se pueden apreciar los contrastes, diferencias y divisiones muy profundas que existen en la península italiana, sobre todo entre el norte y el sur. El norte que tampoco se lleva necesariamente bien con el centro, que es todo Roma y alrededores. Digamos que es muy complejo el proceso de construcción de la unidad nacional en Italia y mucho más la construcción de su identidad. Pero bueno, uno de los pilares, o el pilar a nivel musical, podemos coincidir que Giuseppe Verdi, a nivel literario hay bastante coincidencia en, en que la elección en su momento fue Dante. Sobre todo también porque Dante pertenece a la zona, o es de la zona, donde de origen digamos, del dialecto que finalmente se convirtió en el idioma nacional de los italianos, ¿no? En el italiano, como lo conocemos, ustedes sabrán que Italia está dividida en muchos dialectos de arraigo regional, que parte también de la unificación italiana fue imponer uno de esos dialectos como la lengua nacional, que es el italiano que hoy conocemos, y que se enseña en el mundo como la lengua que se habla en Italia, más allá de que uno después capaz que viaja a Italia, y si vas a una región al sur y demás, te vas a dar cuenta que mucha gente habla en dialecto y que eso se parece bastante poco al italiano que uno eh, puede aprender. Pero bueno, tanto por su obra como por su importancia a la hora de aportar o de acompañar la expansión de uno de los atributos de la identidad nacional, como es la lengua, Dante es el símbolo cultural, uno de los símbolos culturales de Italia. Seguimos con, bueno, el máximo símbolo conforme eh, la, la tradición hispánica de, de la cultura española a nivel universal y demás. Cervantes, ¿no? Miguel de Cervantes Saavedra, nacido en 1547 y fallecido en 1616. En realidad, Cervantes es un caso relativamente parecido a Dante, solo que sin esta carga que en el caso de Dante sí tuvo la cuestión del idioma. En el caso de Cervantes, la importancia es la de su obra, la de una obra en particular, que es la historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, eh, que es, por supuesto, la obra con la que cualquier español se identifica a la historia de su literatura y a su cultura eh, en cual- a nivel mundial en cualquier lugar del mundo. Eh, esta historia, esta parodia de las novelas de caballería,
novelas épicas de caballería, con esos héroes absurdos que lo podían prácticamente todo. No se le puede negar su gran originalidad y sentido del humor a la obra de Cervantes. El Quijote tiene momentos realmente hilarantes, muy graciosos, verdaderamente grotesco, como intento de parodiar un género literario a esa altura, bastante agotado, fue sin lugar a dudas muy exitoso. Porque bueno, todas esas novelas, la mayor parte de esas novelas de caballería, salvo quizá el poema del Cid, pero la mayoría quedaron en el olvido. En cambio, la obra de Cervantes se convirtió en un, un texto inmortal. Y un texto inmortal a un punto tal que, vuelvo, absolutamente identificado en la actualidad con la cultura española. Sobre todo con la cultura española del siglo de oro, porque esta es la cuestión, ¿no? La obra de Cervantes está enclavada en el llamado siglo de oro español, siglo de oro de la cultura española. Ese momento, eh, ese siglo XVI, identificado con la transformación de España bajo los reinados de Carlos V y Felipe II en la mayor potencia política y militar de Europa y el mayor imperio del mundo, gracias a sus dominios, a los dominios americanos obtenidos a principios de ese siglo XVI. Cervantes es parte inescindible de esa época dorada para los españoles, no solo a nivel político, militar, económico, sino también a nivel cultural, ¿no? Con otros autores, además de Cervantes, eh, típicos de ese periodo, pienso en Lope de Vega, poco después Quevedo y otros muy destacados, que también son otros símbolos que tiene la cultura española, pero me parece que el nivel alcanzado por el Quijote de Cervantes es incontrarrestable. Seguimos con el bardo inmortal. Eh, si los españoles tuvieron a Cervantes, por hacer una comparación también un poco injusta, porque hicieron cosas totalmente distintas, pero eh, los ingleses tienen a Shakespeare, ¿no? El bardo inmortal, el, el gran dramaturgo de las letras anglosajonas, nacido en 1564 y fallecido el mismo año que Cervantes, curiosamente, 1616. William Shakespeare es eh, reconocido por no una obra en particular, sino un corpus de obras, que son una de las cumbres del teatro, no solo anglosajón, sino universal. Sobre todo sus tragedias. Eh, Más o menos, por hacer una simplificación grosera, la obra de Shakespeare se divide como en tres grandes conjuntos que son las tragedias, los dramas históricos y las comedias. Quizás lo que ha tenido, lo que es más leído, más recordado y que ha tenido más adaptaciones, no solo teatrales, sino también cinematográficas, han sido sus tragedias. Enumeramos: Romeo y Julieta, Macbeth, Hamlet, eh, El Mercader de Venecia, Otelo, todas obras. Estas corresponden a las tragedias. Después los dramas históricos son también bastante conocidos, ¿no? Todos los dramas alrededor de Ricardo Corazón de León, los distintos Enriques, todos, todos sí, los dramas que giran alrededor, bueno, Julio César, pero en general los dramas históricos giran alrededor de una serie de monarcas británicos. Eh, pero bueno, hay una serie de controversias con respecto a la figura de Shakespeare. Eh, yo no sé hasta qué punto tiene mucho sentido. Digamos, hubo distintos eh, investigadores que a lo largo de, sobre todo a partir del siglo XIX, han tratado de arrojar dudas con respecto a la existencia de Shakespeare. Y han enarbolado la hipótesis de que Shakespeare en realidad es un seudónimo con el cual eh, se
se denomina una especie de colectivo de autores del siglo isabelino, eh, que bueno, produjeron en realidad ese corpus maravilloso de obras y que por distintos motivos que tenían que ver con el temor a que la interpretación en clave política de esas obras pudieran generarle problemas, sumado a que dedicarse al teatro era una ocupación, al teatro, la actuación y a la dramaturgia, teatro, era algo que no tenía ningún tipo de prestigio en la época, optaron por encubrirse detrás eh, de un seudónimo para que no pudieran identificarlos con esa obra. Y que eso explicaría una serie primero, la gran cantidad de obras escritas en una vida que fue relativamente corta, y por otro lado, la amplia diversidad de temas y de conocimientos exhibidos que, según estos investigadores, es imposible que una sola persona haya podido reunir en sí misma, sobre todo teniendo en cuenta que lo poco que se sabe de Shakespeare es que no tuvo un acceso, eh, no tuvo acceso a a una educación formal muy nutrida, muy relevante. Bueno, no sé. La verdad, no sé si tiene mucho sentido meterse en este tipo de controversias. En todo caso, corresponde ni siquiera a los eruditos, ni siquiera a los críticos literarios, sino a cierto tipo de erudito que le gusta hurgar en esto. Lo que importa es que haya existido o no, la figura Shakespeare nos legó una obra fabulosa que permite analizar y dar cuenta de una serie de eh, problemas que tienen que ver con, con cómo se entiende el amor, con cómo se entiende el poder, con lo que no es menor, ¿no? El tema del amor y el poder, de una manera que puede ser representada al infinito, siendo siempre significativa para, para cualquier coyuntura, para cualquier contexto, para cualquier momento. No, no, no. Eso es también a lo que hace una obra inmortal, ¿no? Que pueda ser representada en cualquier momento y siempre permita reflexionar y nunca decir, esto ya pasó, ya no se piensa esto de esta manera, o ya no tiene nada que aportarnos a, a la reflexión, a la introspección respecto a estas cuestiones. Que bueno, Shakespeare es sin lugar a dudas emblema de la cultura no solo británica, sino anglosajona. Le toca el turno a Johann Wolfgang Goethe, un Goethe alemán, nacido en 1749 y fallecido en 1832. Eh, Goethe Goethe se supo convertirse en eh, el símbolo cultural de Alemania. Como político oficial, sin ir más lejos, acá en Argentina, el instituto digamos, que representa a eh, la cultura alemana y a la política cultural alemana es el Instituto Goethe. Se llama como él, es el Instituto Goethe. Eh, Goethe, digamos, es una de las cumbres del romanticismo alemán, y gracias a, sobre todo, dos obras, el Fausto, ¿no? Y por otro lado, los sufrimientos del joven Werther, o también conocida como el Werther, pero obviamente es el Fausto y el Werther. Creo que se pronuncia así. Sería Werther con TH. Eh, Obras sobre, bueno, Fausto es una de las representaciones que ha habido de el pacto con el diablo para obtener favores existenciales. Sobre todo esos favores existenciales que también son transversales, ¿no? O que recorren
la historia se repite una y otra vez. ¿Cuáles son, digamos, siempre que se trae a colación o que se toca en el cine, en la literatura y demás, la cuestión de los deseos, de cuáles son los máximos deseos de las personas? Y eso, a ver, en general son siempre los mismos, ¿no? El tema de la riqueza, el poder, el amor. En otros casos, yo un poco más, quizás cuando uno quiere complejizar un poco más la cuestión de la inmortalidad, pero esos suelen ser como los deseos que en ocasión de ponerlos en una situación de pacto con alguna fuerza que permite acceder a esos deseos, que permite cumplir con esos deseos, generalmente los tópicos frecuentes. Es este el caso de Fausto. eh, y después, bueno, el joven Werther, los sufrimientos del joven Werther, este es el relato de el sufrimiento por el amor, por un amor que nunca, donde uno nunca logra ser correspondido. Y la crisis y la deriva que eso puede llegar a generar en una persona, cómo el sufrimiento por amor puede terminar llevando a un desenlace trágico. Esto es un tópico, ¿no? Muy de ese momento, y que uno va a ver abundar en estas obras. Uno después también lo puede ver de alguna manera, pero ya con otro tipo de contexto y con mayores implicancias políticas y más en relación con la cuestión de la defensa de las propias ideas en Stendhal, con Rojo y Negro, en otras. Goethe, sin lugar a dudas, es una figura de Estado para los alemanes, ¿no? Es como más que otros autores eh, también, que han sido también muy prestigiosos, como han sido en su momento Thomas Mann o más adelante Günter Grass o Heinrich Boll, otros grandes escritores alemanes, pero que ya son del siglo XX, y que también antes se han involucrado en discusiones políticas que quizás han llevado a que hubiera cierto relegamiento de ellos por una figura menos polémica eh, y más amigable para cualquiera, como puede ser Goethe. En algún momento tenía que venir Francia, aparecer Francia, Francia que por supuesto tiene una política cultural muy ambiciosa a nivel internacional, tan ambiciosa como la que puede tener España, que también tiene una política cultural muy ambiciosa, pero digamos más acotada a lo que entiende que fue siempre su, digamos, su terreno, digamos, su zona de influencia, que es América Latina, lo que es por un lado lógico, pero por otro lado, bueno, hay una nostalgia de la época colonial bueno, de la dominación colonial, que bueno, ya está, muchachos, pensé, pero no importa. En el caso de Francia ya es algo más universal. Eh, hay un orgullo, digamos, parte de la identidad francesa y del orgullo francés tiene que ver con su riquísima historia cultural, sobre todo la de su literatura. A Francia no le faltan escritores para, eh, levantar como bandera de sus letras a nivel mundial. Pero me parece, y también es algo que creo que algunas encuestas que se han hecho y también he podido ver que algunos críticos defienden, es que quizás la figura que mejor encarna no solo las letras francesas, sino una actitud intelectual que es la que más gustan los franceses para eh, para su élite letrada, es la de Víctor Hugo. Víctor Hugo, el escritor del siglo XIX, cuya vida recorrió casi la totalidad del siglo XIX, porque nació en 1802 y murió en 1885, se mantuvo muy activo durante toda su vida, atravesó todo el arco político porque supo ser conservador, pero en un camino inverso al que suele hacer mucha gente. A medida que se fue haciendo mayor, se fue haciendo más liberal y terminó siendo un defensor a ultranza de la causa liberal y republicana. Eh, Además, entrando en política, legislador,
ya a una avanzada edad, eh, una avanzada edad no solo para la época, sino también sería una avanzada edad para la actualidad. O sea, Víctor Hugo vivió una cantidad de años que no era común vivir en el siglo XIX. Tenemos en cuenta, murió a los 83 años. Para esa época era casi imposible ya acercarse a esa edad. Y escribió hasta los últimos momentos. Víctor Hugo, por eso, Víctor Hugo no solo se destacó por una muy prolífica obra, era, bueno, uno de los grandes representantes del siglo XIX como siglo de la novela, se cansó de escribir, siempre novelas, generalmente, en parte novelas, las que más recordamos, porque también han tenido adaptaciones cinematográficas, representaciones teatrales, etcétera, es Nuestra Señora de París, que algunos conocen como El Jorobado de Notre Dame, pero la novela en realidad es Nuestra Señora de París o Notre Dame de París. Y la otra, más conocida todavía, es Los Miserables. Es su obra más extensa y la que, por supuesto, más reconocimiento tiene hasta el día de hoy a nivel mundial. Eh, ¿Qué fue lo que pasa con Víctor Hugo? ¿Por qué hablamos de Víctor Hugo como la representación? Porque en el caso de Víctor Hugo tenemos uno de esos casos en los que no es tanto la obra como lo que representa el escritor, y Víctor Hugo representa tanto la, el talento para las letras como el compromiso con una serie de ideas y una actitud intelectual crítica y de actividad, de militancia, de lucha por lo que uno cree y que además plasma convicciones en su obra literaria, sin perder calidad. Eso es quizás a lo máximo que puede aspirar un miembro de la élite hasta el día de hoy. Y forjó una tradición que posteriormente en el siglo XIX, el siglo XX va a ser muy valorada en intelectuales como Sartre, ¿no? Donde se va a tratar de encontrar algo parecido, esto de, bueno, es el intelectual, pero también es el escritor, y cómo articula esos dos planos, en Camus también. Y es algo que no tuvo, digamos, que tuvo también, de cierta manera, pero queda más lejos en el tiempo Molière, que es quizás el que más puede llegar a disputar con Víctor Hugo el sitial de representante de la cultura. Nos vamos más hacia el este, más lejos, más adentro, ¿no? A Rusia. En el caso de Rusia acá tenemos como es muy difícil, porque por supuesto la cultura rusa, además de que ha legado una gran cantidad de magníficos escritores, ha tenido sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX figuras centrales eh, alrededor de las cuales se da el debate sobre cuál es la más representativa de la cultura rusa y de la literatura rusa. Esas tres figuras, por supuesto, estamos hablando de Fyodor Dostoyevsky, de León Tolstoy y de Anton Chekhov. Los dos primeros grandes novelistas, quizás los máximos representantes de la novela rusa del siglo XIX, y en el caso de Chekhov, el gran dramaturgo, el Shakespeare ruso, que además fue un gran cuentista, un gran escritor de cuentos. Yo las últimas encuestas que vi y que consulté y demás, y referencias de los críticos, etcétera, hay como cierta, cierta preferencia por un margen no muy grande, pero las preferencias suelen inclinarse del lado de Tolstoy. León Tolstoy, que vivió entre 1828 y 1910, eh, aristócrata, pero aristócrata renegado de su clase, ¿no? Porque en sus últimos años tuvo un periodo en el cual apostó a una vida ascética, despojada, también como de retorno a la naturaleza y de rechazo de una vida de lujos y de confort, una reivindicación de la vida rural, campesina, simple, eh, algo que uno podría, no sé, una especie como de
No sabría cómo decirlo porque no es exactamente un neoludita, pero hay una actitud muy parecida a la que actualmente hay de retorno a lo natural y de retirada con respecto a lo que es la modernidad, y crítica de eso. Pero bueno, más allá de este perfil, Tolstoy es sobre todo recordado por sus grandes novelas, a través de las cuales nos brinda un mosaico de la sociedad rusa, de su época, de los principales debates políticos y culturales que había en su sociedad, y los conflictos que atravesaban la sociedad rusa, además de una descripción bastante rica, sobre todo del mundo de la aristocracia, y de los problemas de la aristocracia. Eh, Las obras cumbres de Tolstoy, por supuesto, son La Guerra y la Paz, representada muchas veces en el cine, en miniseries, etcétera, y menos representada, pero también muy popular, Ana Karenina, ¿no? Digamos, el drama, digamos, La Guerra y la Paz es, por supuesto, recordemos por la duda, eh, un, distintas historias cruzadas, y que giran alrededor de la invasión napoleónica de Rusia en 1812. En el caso de Ana Karenina es el drama de una mujer de la aristocracia que se enamora de un hombre mucho más joven, siendo ella casada y que por supuesto, yendo detrás de ese amor, va a caer en desgracia y sufrir el rechazo de la sociedad, un castigo moral y demás que la va a terminar llevando a la tragedia. Pero bueno, novelas, por supuesto que la marca de Tolstoy es que las novelas son extensivamente, pero muy lindas para leer, muy, con bastante agilidad, o sea, se leen más que es indie. Seguimos con el escritor de la Revolución, en particular la Revolución cubana, José Martí. Martí tuvo una vida breve, nació en 1853 y murió en 1895, en plena guerra de independencia de Cuba. Recordemos que Cuba siguió, aunque la mayor parte de América Latina se independizó de España para más o menos 1820, 20 y pico. Cuba fue uno de los pocos territorios, muy pocos, que siguieron estando bajo dominio español hasta fines del siglo XIX, cuando en la Segunda Guerra de Independencia cubana, la primera, no había alcanzado este objetivo, sí había alcanzado otro, como era la abolición de la esclavitud. La Segunda Guerra de Independencia, donde se da la intervención estadounidense, es la definitiva. Pero bueno, lo que siguió a eso fue una independencia formal, pero muy comprometida por el constante intervencionismo de Estados Unidos reflejado en la famosa enmienda Platt, eh, y que daría lugar a un prolongado proceso donde la política interna de Cuba sufriría constantes in- eh, intervenciones de los Estados Unidos, además de que su economía estaba totalmente controlada por el capital norteamericano, que bueno, en 1959 se da la revolución, donde figuras como Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y demás alcanzan el poder gracias a la estrategia guerrillera desde la Sierra Maestra, y terminan imponiendo, conversión mediante un régimen socialista que es el que perdura más o menos hasta la actualidad, más allá de las modificaciones. Bueno, José Martí en su momento fue, no era solo un escritor, sino que fue realmente un intelectual comprometido con la causa de la independencia cubana y que formó parte de la lucha armada en aquella ocasión, en esa Segunda Guerra de Independencia, y que murió muy joven, sin llegar a ver el triunfo de su causa, y que legó además una bellísima obra como Nuestra América, que es toda una bellísima reivindicación de una América Latina libre y dueña de su propio destino. También nos legó
las primeras ácidas, críticas ácidas y ásperas contra las pretensiones imperiales de los Estados Unidos. Martí es uno de esos casos en los que no solo se valora la obra, sino que también se elige al autor porque lo que el autor representa. Y para la Revolución cubana de 1959, Martí es la figura más representativa de una serie de valores como son el nacionalismo, el antiimperialismo, el latinoamericanismo, toda una serie de valores que la Revolución cubana hizo suyos y que trató de convertir en un símbolo para expandir su modelo, su causa, su mensaje a toda América Latina en las décadas del 60, del 70. Bueno, sigue de alguna forma, ¿no? Con menos intensidad que en ese momento, que había más posibilidades de éxito, pero sigue. De la Revolución cubana pasamos a todo lo contrario, a su antagonista, a su némesis, el imperio, Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, este es uno de los casos, nos quedó casualmente para los finales, es uno de los casos como más complejos, más discutidos. Eh, no existe exactamente una política de Estado que apunte a instalar a un escritor como el escritor estadounidense por excelencia, pero sí existe esta intención en lo que es la crítica. Eh, También hay un reconocimiento internacional, o sea, externo a los Estados Unidos, de, bueno, ¿qué escritor es el que mejor representa los valores que Estados Unidos trata de transmitir? ¿No? Sobre todo valores individualistas, vitalistas, donde la voluntad de una persona que se impone a los distintos desafíos, que se pone a prueba a sí mismo, que, que trata de conseguir lo que quiere, convirtiéndose en el mismo proceso, en el mejor, etcétera. ¿Quién es el que mejor representa esto? También el desprecio al riesgo, al peligro que puede haber para la propia integridad, porque lo importante es el desafío. O sea, ¿quién representa mejor ese individualismo que desafía al mundo? Que es lo que quiere instalar siempre Estados Unidos, que es lo que ellos tratan de mostrar que es uno de los pilares de su famoso estilo de vida y que convirtió a Estados Unidos en lo que es. Bueno, hay muchos que sostienen que el que mejor representa esto es Ernest Hemingway, que nació en 1899 y se suicidó en 1961, premio Nobel, autor de algunas obras buenísimas, como, bueno, por mencionar algunas nada más, porque hay tantas, pero podríamos hablar de Por quién doblan las campanas, Adiós a las armas, Fiesta, entre otras. Em, Hemingway con su estilo minimalista, lacónico, directo, personajes, sus protagonistas varoniles, individualistas, eh, cínicos, pero también duros, también capaces de reducir ese cinismo y esa dureza para dar lugar a un sentimiento genuino, siempre capaces de ponerse en riesgo a sí mismos por otras personas, por una causa, o simplemente porque no hay nada mejor que hacer. Hemingway fue como muy inspirador para muchos escritores estadounidenses. Qué sé yo, caso de Charles Bukowski, pero no fue el único. Muchos vieron una motivación en el estilo minimalista de Hemingway, pero también en ese individualismo desafiante, en ese abrirse paso en la vida. Esto Hemingway no solo lo plasmaba en sus novelas, sino que él también lo hizo. Él fue corresponsal de guerra y en muchas ocasiones se puso en riesgo a sí mismo. Estuvo varias veces a punto de morir por meterse en lugares donde lo más recomendable era no meterse, para poder. Además, le gustaban, por ejemplo, le gustaba mucho el boxeo, le gustaba mucho de toros, ¿no? Todos deportes individuales, donde había mucho riesgo para los que lo practicaban. Bueno, Hemingway fue bastante coherente con lo que escribía.
con sus personajes, y muchos ven en eso como parte del espíritu, de ese espíritu norteamericano. Para el final Argentina y también dejamos para el final el debate, la discusión, la polémica. ¿Cuál es el escritor argentino más representativo del ser nacional? Y, y uno puede ver también en las políticas oficiales. Bueno, esto es muy complicado, es muy difícil. Uno podría decir, bueno, el Martín Fierro, por lo tanto José Hernández. Eh, eso, eso se podría llegar a considerar, pero, pero no se lleva tan bien con lo que acá hay una diferencia entre las políticas oficiales, por un lado, eh, y por otro lado, lo que la élite intelectual, la élite letrada, trató de llevar adelante y lo que el campo cultural trató de construir, sobre todo en las últimas décadas. Hay como una bifurcación, hay como una brecha entre lo que el Estado todavía más o menos mantiene, que es que cada vez que viene un mandatario de otro país le regalan un ejemplar de Martín Fierro, y por lo tanto hay una identificación de José Hernández y de este poema con, con la identidad nacional, con la cultura nacional, etcétera, lo que también tiene que ver con, a su vez, con esta transmisión de una imagen de la Argentina como un país agrícola, digamos, como un país agrícola rural, donde también la base de su cultura está y lo mejor de su cultura está en el campo, ¿no? La figura del gaucho, etcétera. Y del otro lado, una élite letrada que se identifica mucho más con la ciudad y con una serie de valores urbanos y con un campo cultural estructurado alrededor de la ciudad letrada y liberal. Y bueno, esta ciudad letrada y liberal hace décadas que trata de instalar como la figura que representa letras y a la cultura nacional a Jorge Luis Borges. Y esto también se lleva, y también por qué esto ha sido, todavía sigue siendo tan difícil de imponer a nivel oficial, y porque Borges no es una figura que se haya llevado muy bien con la política, pero sobre todo no se ha llevado nada bien, se ha llevado muy mal con la principal fuerza política gobernante en Argentina en los últimos 70 años, que es el peronismo. No es un misterio para nadie que Borges odiaba a Perón y odiaba al peronismo, no los podía ver, los veía como la la materialización de los peores males que podía haber para la Argentina. Él tampoco tenía muchas alternativas, tampoco es que tenía tan claro qué era mejor, qué podía ser mejor que el peronismo. Lo único que sabía es que el peronismo no le gustaba. Y al peronismo tampoco le gustaba Borges. Esto es lo real. El día de hoy Borges es una figura muy revulsiva para todo lo que es el espectro cultural nacional popular en Argentina, que ha tratado de oponer otras figuras como más representativas, y incluso dentro de la misma élite letrada, los intelectuales críticos también se han despegado de Borges en favor de otras figuras como pueden ser Roberto Arlt o Rodolfo Walsh. No sé, yo creo que está bien, son válidos los intentos, es cierto que Arlt merece el rescate que tuvo en las últimas décadas y que Rodolfo Walsh es quizás para la intelectualidad crítica es sí el intelectual y escritor. Pero, pero me parece que todavía a nivel internacional la importancia, la influencia y el reconocimiento que logró en las últimas décadas Borges es todavía imposible de superar para cualquier escritor que uno pueda oponer. Bueno, Borges, autor, nunca escribió novelas, pero digamos, tiene su obra estructurada en poesías, ensayos y cuentos, siendo en este último caso los más conocidos e incluso introducidos a nivel escolar las recopilaciones El Aleph y Ficción. De las décadas del 40, del 50, posteriormente a lo cual él siguió produciendo, pero por ejemplo si ustedes ven las reflexiones de Ricardo Pili al respecto, Borges no volvió a escribir algo
de la magnitud de el Aleph y Ficciones posteriormente. Hay muchas hipótesis al respecto de esto y hasta qué punto esto se relaciona con su ceguera y la disminución de facultades, etcétera, o no lo sé. Pero bueno, yo creo que todavía Borges, sobre todo por una cuestión de reconocimiento internacional y de, de imposición en el campo cultural local, todavía es como el escritor más representativo de la cultura argentina de acá al mundo. Y bueno, con esto terminamos esta selección, con no exenta de polémica, sobre todo en este último caso. Bueno, queda abierto a ustedes con el conocimiento que tengan de la cultura nacional, qué tan discutible es Borges y qué alternativa podría haber. Así que bueno, me despido hasta la próxima ocasión.